¿Sabías que Jesús mencionó una señal exacta que aparecería justo antes del arrebatamiento? Y casi nadie la reconoce cuando ocurre frente a sus ojos. Hay un momento en la historia de la humanidad que muchos predicadores prefieren no tocar, no porque falte información en las Escrituras, sino porque lo que dice ahí incomoda. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, rodeado de sus discípulos más cercanos, respondió una pregunta que ellos le hicieron con el corazón apretado. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y lo que él contestó no fue una fecha, no fue un cálculo matemático, fue una descripción tan precisa de nuestro tiempo que resulta imposible leerla hoy sin sentir un escalofrío. Mateo 24 no es un capítulo cualquiera, es posiblemente el discurso profético más denso que salió de los labios de Cristo. Y ahí, entre versículo y versículo, él fue enumerando señales, no una sino varias, guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero hay una frase que se repite, casi como advertencia constante, que muchos leen rápido y no se detienen a pensar en su verdadero peso. Mirad que nadie os engañe. Esa frase no es un detalle menor. Jesús no comenzó hablando de catástrofes naturales, comenzó hablando de engaño espiritual. Y eso, para quienes llevamos años observando lo que ocurre dentro de las congregaciones, dentro de los púlpitos, dentro de los movimientos que se dicen cristianos, debería encender una alarma que muy pocos quieren escuchar. Porque la primera señal que Jesús dio antes de cualquier arrebatamiento, antes de cualquier tribulación, fue esta: vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No dijo algunos, dijo muchos. Y no habló de personas ajenas a la fe, habló de personas que vendrían en su nombre, es decir, dentro del cristianismo mismo, dentro de lo que hoy llamamos iglesia. Piénsalo un momento. ¿Cuántas voces conoces hoy que predican un evangelio cómodo, sin cruz, sin arrepentimiento real, prometiendo prosperidad como si fuera el centro del mensaje de Cristo? ¿Cuántos líderes religiosos construyen imperios financieros usando el nombre de Jesús como marca, mientras el verdadero llamado al reino queda enterrado bajo aplausos y luces de escenario? Jesús lo vio venir. Lo anunció con una claridad que incomoda. Y no se quedó ahí. Continuó diciendo que el amor de muchos se enfriará por causa de la multiplicación de la maldad. No habló de ateos ni de personas fuera de la fe. Habló del enfriamiento dentro del pueblo que dice creer. Habló de congregaciones llenas los domingos, pero vacías de comunión real entre semana. Habló de creyentes que asisten al templo por costumbre, no por hambre genuina de Dios. Esto conecta directamente con otra advertencia que muchos ignoran. En 2 Timoteo 3, Pablo escribe que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Apariencia. Esa palabra lo dice todo. No niega que haya religión, niega que haya poder transformador detrás de esa religión. Y eso es quizás la señal más silenciosa y más extendida de nuestro tiempo. Cristianismo de forma, sin fuego de espíritu. Detente un instante y mira a tu alrededor. Templos llenos de estructura, de programas, de eventos cuidadosamente planeados, pero con una ausencia casi total de quebrantamiento genuino delante de Dios. Se predica de bendición, de éxito, de un Dios que existe para cumplir agendas humanas, y se evita casi por completo hablar de arrepentimiento, de santidad, de la cruz como precio real del seguimiento a Cristo. Eso mismo, sin que muchos lo noten, es parte del cumplimiento de esta profecía. No hace falta que el engaño llegue gritando herejías evidentes. Basta con que reemplace lo esencial por lo cómodo, y la gente ni siquiera percibe que algo cambió. Y hay otra dimensión de esta advertencia que merece atención. Jesús también habló de falsos profetas que se levantarían, haciendo grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos.
Fíjate en el nivel de sofisticación que describe. No habla de trucos evidentes, habla de señales y prodigios reales, capaces de convencer incluso a personas de fe profunda. Esto nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Estamos discerniendo por el fruto y por la palabra, o estamos siendo arrastrados simplemente porque algo parece sobrenatural? Ahora bien, hay algo que quiero que notes con atención, porque pocos se detienen en este detalle. Jesús no describió estas señales como algo que ocurriría de golpe, como un evento aislado. Las describió como principio de dolores. Como cuando una mujer entra en labor de parto, las contracciones empiezan espaciadas, casi imperceptibles, y con el tiempo se vuelven más frecuentes, más intensas, más innegables. Eso es exactamente lo que estamos viendo. No es una señal aislada, es una acumulación. Es un patrón que se intensifica año tras año y que quienes tienen ojos para ver están reconociendo con una claridad cada vez mayor. Y aquí está lo que quiero dejarte antes de continuar con esta serie. El engaño del que habla Jesús no siempre viene disfrazado de maldad evidente. Muchas veces viene disfrazado de luz. Viene con versículos sacados de contexto, con carisma, con música emotiva, con promesas que suenan hermosas, pero que nunca fueron hechas por Dios. Pablo lo advirtió también, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese es el nivel de sutileza del que estamos hablando. Por eso este canal existe. Por eso cada video que preparamos busca ir más allá de lo superficial, más allá de lo que se repite sin analizar en los templos tradicionales, porque tu fe merece fundamentos reales, no emociones pasajeras, merece discernimiento, no solo entusiasmo. Si esto que estás escuchando te está tocando algo por dentro, si sientes que necesitas seguir profundizando en las Escrituras con esta mirada despierta, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí no vas a encontrar un cristianismo de superficie. Vas a encontrar una búsqueda honesta de la verdad, tal como está escrita, sin filtros cómodos. Y quiero contarte algo más. Preparamos una guía que nació precisamente de esta necesidad: aprender a distinguir la voz de Dios del ruido religioso que nos rodea. Se llama «Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe». Y en ella reunimos herramientas bíblicas concretas para que nunca más seas presa fácil de doctrinas que suenan bonitas, pero que se alejan de la verdad. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. Si de verdad te importa proteger tu fe en los tiempos que se avecinan, no dejes pasar esta oportunidad de prepararte, porque lo que Jesús dijo que vendría, ya está aquí. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en una señal que muy pocos predicadores se atreven a explicar con claridad. Lo que verdaderamente significa cuando Él dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta frase, dicha por Jesús en medio de su discurso profético, ha sido usada de 1000 maneras distintas a lo largo de los siglos. Algunos la interpretan como una meta misionera lejana, otros como una promesa que apenas ahora, en pleno siglo XXI, está alcanzando su cumplimiento literal. Y cuando uno observa lo que realmente está pasando en el mundo, es difícil no detenerse a pensar que quizás por primera vez en la historia humana, esta señal esté tan cerca de completarse como nunca antes. Durante siglos, llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones era prácticamente imposible. Existían territorios enteros aislados, pueblos sin contacto con el resto del mundo, idiomas sin traducción bíblica, culturas cerradas a cualquier influencia externa. Pero algo cambió de forma radical en las últimas décadas. La tecnología, que muchos ven solo como avance secular, se ha convertido, sin que la mayoría lo note, en una herramienta que está acelerando exactamente lo que Jesús anunció. Hoy existen traducciones bíblicas en miles de idiomas y dialectos. Hoy un mensaje puede llegar a una aldea remota en cuestión de segundos, a través de una señal satelital o una simple conexión de Internet. Esto no es casualidad. Cuando lees el libro de Daniel,
encuentras una profecía que parece dialogar directamente con lo que Jesús mencionaría siglos después. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. No habla solo de viajes físicos, habla de un aumento del conocimiento, de la información circulando con una velocidad jamás vista. Y ese aumento, lejos de alejarnos de la profecía, la está empujando hacia su cumplimiento con una precisión que incomoda a quienes prefieren pensar que estos textos son solo simbolismo antiguo sin aplicación real. Pero aquí hay algo que pocos predicadores se atreven a decir con claridad. Esta señal no es solo sobre alcance geográfico, es también sobre un tipo específico de mensaje. Jesús no dijo simplemente el Evangelio, dijo este Evangelio del Reino. Y eso importa, porque no todo lo que hoy se predica bajo el nombre de cristianismo corresponde realmente al Evangelio del Reino que Cristo enseñó. Mucho de lo que circula en plataformas, en redes, en programas de televisión religiosa, ha sido modificado, suavizado, adaptado para no incomodar a nadie. Se ha quitado la cruz, se ha quitado el llamado al arrepentimiento y se ha dejado solamente la parte que suena atractiva. El verdadero Evangelio del Reino incluye la totalidad del mensaje de Cristo, su señorío, su exigencia de rendición completa, la realidad del juicio, la necesidad de nacer de nuevo. No es un mensaje diseñado para hacer sentir bien a todos. Es un mensaje diseñado para transformar. Y esa es precisamente la versión que debe llegar a todas las naciones para que se cumpla lo dicho por Jesús. No cualquier mensaje religioso, este evangelio específico. Ahora bien, hay otro elemento que se conecta de forma directa con todo esto y que muchos cristianos observan sin entender su verdadero peso profético: la posición geopolítica actual de Israel. Jesús mencionó, en ese mismo discurso del Monte de los Olivos, la importancia de observar la higuera, una imagen que muchos estudiosos bíblicos relacionan con el resurgimiento de la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En 1948, después de casi 2000 años de dispersión, Israel volvió a existir como nación. Esto, para cualquier persona que estudie profecía bíblica con seriedad, no puede pasar como un evento más de la historia política mundial. Es, según muchos eruditos, el cumplimiento literal de decenas de profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el regreso del pueblo judío a su tierra en los últimos tiempos. Ezequiel 37, el capítulo de los huesos secos que vuelven a la vida, describe con una precisión asombrosa este regreso. Huesos dispersos que se juntan, que reciben carne, que finalmente reciben aliento de vida. Una nación que parecía muerta, resucitando ante los ojos del mundo. Y desde entonces, cada movimiento geopolítico relacionado con Jerusalén, con el Medio Oriente, con los conflictos que involucran a esta pequeña pero central región del planeta, adquiere un peso profético que trasciende lo meramente político. No se trata de tomar partido en conflictos humanos. Se trata de reconocer que las Escrituras señalaron con siglos de anticipación que Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para todos los pueblos, como escribió el profeta Zacarías. Y basta observar las noticias de cualquier semana reciente para notar cuán exacta resulta esa descripción. Lo que quiero que entiendas es esto. Estas señales no funcionan de manera aislada. No es solo la tecnología avanzando. No es solo Israel existiendo nuevamente. No es solo el engaño espiritual multiplicándose dentro de las congregaciones. Es la convergencia de todas estas señales ocurriendo al mismo tiempo, en la misma generación, lo que le da a este momento histórico un peso que ninguna otra época pudo tener. Generaciones anteriores vieron señales aisladas. Nosotros estamos viendo el conjunto completo desplegarse ante nuestros ojos, y esto nos lleva a una pregunta que muchos evitan hacerse por comodidad, pero que no podemos seguir postergando.
Si Jesús fue tan específico al describir lo que ocurriría justo antes de su regreso, ¿por qué tantas iglesias hoy prefieren no hablar de esto? ¿Por qué se evita domingo tras domingo cualquier mención seria a la escatología bíblica, dejando a los creyentes sin preparación real para lo que las Escrituras mismas anunciaron con tanta claridad? Esa omisión, lejos de ser inocente, forma parte del mismo patrón de superficialidad espiritual que venimos exponiendo desde el inicio de esta reflexión. Porque no basta con asistir a un templo, no basta con repetir oraciones aprendidas. Se necesita un conocimiento profundo, real, fundamentado en la palabra, para no ser sorprendido como ladrón en la noche. Pablo lo dijo con precisión en 1 Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La diferencia entre ser sorprendido y estar preparado, según el apóstol, está exactamente en el conocimiento y la vigilancia espiritual que mantengamos. Piensa por un momento en cuántas generaciones de creyentes vivieron y murieron sin ver ninguna de estas señales reunidas, sin Israel restaurado, sin la posibilidad de que un mensaje cruzara el planeta en segundos, sin el conocimiento aumentando de la manera vertiginosa en que lo hace hoy. Y sin embargo, aquí estamos nosotros, siendo testigos directos de exactamente lo que las Escrituras describieron con miles de años de anticipación. Esto no debería generar miedo paralizante. Debería generar una sobriedad distinta, una atención renovada hacia lo que verdaderamente importa, porque el tiempo que tenemos para prepararnos, para profundizar, para conocer a Dios de manera genuina, es más corto de lo que la mayoría quiere admitir. Hay una señal más que Jesús mencionó, y que quizás sea la más difícil de aceptar para el cristianismo moderno, porque toca directamente lo que ocurre dentro de nuestro propio corazón, no fuera de él. Habló de un tiempo en que la iniquidad abundará y, como consecuencia directa, el amor de muchos se enfriará. No dijo que el amor desaparecería en el mundo secular únicamente. Dijo, de muchos, refiriéndose otra vez a su propio pueblo, a quienes llevan su nombre. Esto se manifiesta de formas muy concretas hoy. Familias que asisten juntas a la iglesia, pero que apenas se hablan en casa. Congregaciones que crecen en número, pero se debilitan en comunión real. Creyentes que conocen cientos de versículos de memoria, pero que han perdido la capacidad de perdonar, de servir sin esperar reconocimiento, de amar sin condiciones como Cristo enseñó. Es una frialdad silenciosa, que no se anuncia con gritos, sino que avanza lentamente, como el óxido que corroe el metal sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Y esta frialdad conecta con otra realidad que las Escrituras anticiparon con precisión inquietante: el aumento de la persecución hacia quienes deciden vivir su fe de manera genuina. Jesús mismo advirtió: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Durante siglos, esta parte del discurso profético parecía distante para muchas regiones del mundo. Pero basta observar lo que ocurre hoy en distintos países, donde profesar la fe cristiana de manera pública puede costar la libertad, el empleo e incluso la vida, para entender que esta señal no es historia antigua, es actualidad viva. Lo interesante y a la vez perturbador es que esta persecución no siempre viene de afuera del cristianismo, también viene de dentro. Jesús advirtió que os entregarán unos a otros y os aborreceréis unos a otros. Piensa en cuántas divisiones, cuántos cismas, cuántas traiciones ocurren hoy entre personas que comparten la misma fe, simplemente por diferencias doctrinales menores, por egos, por disputas de poder dentro de las estructuras religiosas. Esa fragmentación interna, ese unos contra otros, dentro del propio cuerpo de Cristo, es también parte de lo que fue anunciado. Ahora quiero llevarte a un punto que muchos maestros bíblicos consideran central para entender el arrebatamiento en sí. Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, describe algo que resulta profundamente esperanzador en medio de todo este panorama. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje no describe una salida silenciosa o secreta que pasa desapercibida. Describe un evento con sonido, con orden, con estructura precisa. Primero los muertos en Cristo, después los vivos. Un momento que, según el propio Pablo, debe ser motivo de consuelo, no de terror. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Concluye ese mismo capítulo. La intención detrás de esta enseñanza nunca fue generar pánico, fue generar esperanza activa, una expectativa que transforma la manera de vivir cada día. Pero aquí está el punto que conecta todo lo que hemos venido explorando. Este evento no ocurre en el vacío, ocurre después de que se hayan cumplido las señales que Jesús mismo describió, el engaño espiritual multiplicándose, el evangelio del reino alcanzando cada rincón del planeta, Israel restaurado como nación, el conocimiento aumentando de forma exponencial, el amor enfriándose dentro de las congregaciones, la persecución intensificándose contra quienes viven una fe genuina. Todo esto ocurriendo simultáneamente en la misma generación forma el cuadro completo que las Escrituras anunciaron. Y hay algo más que quiero que consideres, porque pocos se detienen a reflexionar sobre este detalle con la seriedad que merece. Jesús no dio estas señales para satisfacer curiosidad intelectual. Las dio con un propósito específico que él mismo aclaró al final de ese discurso. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra clave aquí no es saber, es velar. No se trata de calcular fechas exactas, algo que las Escrituras mismas prohíben expresamente cuando dicen que de aquel día y hora nadie sabe. Se trata de vivir en un estado constante de preparación espiritual, de vigilancia activa, de fe que se traduce en obras concretas. Porque la parábola que Jesús contó inmediatamente, después de estas señales, no fue sobre calcular tiempos. Fue sobre 10 vírgenes esperando al esposo. 5 de ellas llevaban suficiente aceite, 5 no. Y cuando el esposo finalmente llegó, ya era demasiado tarde para las que no se habían preparado con tiempo. Esa imagen resume, quizás mejor que cualquier explicación teológica extensa, lo que verdaderamente está en juego en todo este mensaje. No se trata de tener miedo, se trata de tener aceite suficiente cuando llegue el momento. Y ese aceite, según toda la enseñanza bíblica que hemos venido recorriendo, no se consigue de un día para otro. Se construye con el tiempo, con una relación genuina con Dios, con discernimiento constante frente a las voces que buscan desviarnos, con una fe que no depende de emociones pasajeras, sino de fundamentos firmes en la palabra. Las señales están ahí, desplegándose ante nuestros ojos con una precisión que ninguna generación anterior pudo presenciar de esta manera. La pregunta que verdaderamente importa ya no es si estas señales son reales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, cada uno de nosotros, mientras estas señales se cumplen frente a nosotros? Hay algo profundamente honesto en reconocer que muchos de nosotros, en algún momento, hemos vivido una fe más parecida a la de las 5 vírgenes sin aceite que a la de las que estaban preparadas. Asistimos, cumplimos, repetimos las formas externas, pero descuidamos lo esencial. Y las Escrituras no nos dejan sin salida frente a esto. Santiago escribe que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No estamos solos frente a esta tarea de prepararnos. El mismo Dios que anunció estas señales es quien ofrece la sabiduría y la fuerza para atravesarlas con fe firme. Vale la pena también recordar que el propósito final de todas estas señales nunca fue infundir terror paralizante, sino despertar una urgencia santa. Pedro lo expresa con una pregunta que resuena con fuerza incluso hoy. ¿Qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esa pregunta no busca una respuesta teórica. Busca una transformación real, visible, sostenida en el tiempo, que se note en la forma en que tratamos a los demás
en cómo vivimos nuestra fe cuando nadie nos observa, en cómo respondemos cuando la presión y la persecución se intensifican a nuestro alrededor. Cada señal que Jesús anunció está aquí, delante de nosotros, y la pregunta que queda es ¿qué haremos con esa claridad? Gracias por haber llegado hasta este punto del video, por dedicar tu tiempo a profundizar en algo que verdaderamente importa para tu vida y tu fe. Si esta reflexión tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis bíblicos que preparamos con la misma seriedad. Dale like si esta palabra te edificó y cuéntanos en los comentarios qué señal te impactó más. Y si quieres seguir fortaleciendo tu discernimiento espiritual, no olvides revisar nuestra guía Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe, disponible en el primer comentario fijado. Quédate, porque en pantalla ya te espera el siguiente video que preparamos especialmente para ti.